Bueno, arrancamos el programa hablando de la figura de León XIV, alguien que recupera la figura de León XIII, el Papa de los Trabajadores, el de la Rerum Novarum, etcétera, etcétera, por eso León XIV. Son nombres que eligen los papas específicamente. Bueno, de más está decir que Jorge Bergoglio había elegido el de Francisco por San Francisco de Asís. Bueno, León XIV es la continuación de Francisco en la letra. Ahora, en la práctica, ¿qué va a hacer este flamante papado? ¿Va a implicar un cambio o va a implicar una continuidad respecto al papado de Francisco, que ya de por sí fue bastante particular? Para analizar esta cuestión estamos aquí con Carlos Alberto Robledo, que ha tenido la deferencia de acercarse a los estudios de Fama Horizonte y es presidente del Instituto José Manuel Estrada de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes. Muy buena camisa. Evidente. ¿Te gusta? Muy buena, sí. Tipo habanera, ¿viste? Sí, castrense, o castrista también. Sí. Castrense o castrista. ¿Querés jugar con las palabras? No, porque bueno. Tiene una reminiscencia sí. militar, pero también a lo exactamente. Cubano. Falta el habano nomás. Tengo en casa una. Bueno, vos, Carlos, que te gusta analizar estos temas desde lo filosófico, desde lo cultural, es un momento muy interesante, muy rico para analizarlo, así evidentemente, es. ¿no? ¿Qué se puede decir sobre este Papa León XIV, que es, hasta ahora, para mí al menos, es un signo de pregunta, ¿no? Mirá, esto como ha pasado con otros temas, un defecto argentino es la opinología. ¿En qué consiste esto? Que para hablar de estos temas como de cualquier otro necesitamos una serie de informaciones y conocimientos básicos que en este caso nos provee tanto la Sagrada Escritura como el Catecismo de la Iglesia. En ese sentido, lo que hay que decir es que desde San Pedro, el primer papa designado por Cristo, a León XIV, se puede contabilizar ininterrumpidamente una lista de más de 250. Con nombre, apellido, lugar de nacimiento, duración de su pontificado, de tal manera que eso me parece a mí nos da una perspectiva religiosa, geopolítica, cultural, histórica, invalorable a la hora de querer empezar a barruntar o vislumbrar el actual pontificado que recién empieza, y yo creo que no tiene una semana todavía, de León XIV. ¿Por qué digo esto? Porque, en primer lugar, León XIV es el sucesor de San Pedro. Es decir, los que se instalan allí por designación de los cardenales son sucesores del apóstol Pedro. Y esto lo salva, si bien cronológicamente viene después de Francisco, teológicamente, para la Iglesia, ¿no? Viene a ocupar el lugar de Pedro. Porque Pedro, el apóstol Pedro, y en el año 40, Margareta Guarducci, por una decisión del Papa del entonces, Pío XII, llevó a cabo los hallazgos arqueológicos de la tumba de San Pedro. Con lo cual hay un fundamento histórico de que ahí donde nosotros vemos el Vaticano, cuando salió el Papa al balcón, debajo, ¿sí?, está la tumba del apóstol Pedro. Y eso dicho por la arqueología, no es un dogma de fe, es una razón histórica, científica. También esto abona a mostrar que el papado es una institución divina, ¿no?, pero que la ejerce, divina porque es Dios el que le da la autoridad, pero humana porque son sus pares quien lo eligen. Pero después no es primus inter pares, no es el primero entre los iguales. Los cardenales designan la persona, pero la potestad de gobierno de la Iglesia se la da el mismo Dios. Eso está en la Escritura. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A partir de acá podemos entender lo siguiente. ¿Cronológicamente lo sigue a Francisco? Sí, pero se coloca un nombre, León XIV, con lo cual nos instala un eje teológico, católico, que nos lleva a sus antecesores. Y si vamos al antecesor, por ejemplo, a la época de Atila, de los hunos, el primer León, ¿no?, cuando no había ya estaba desarmado el Imperio Romano, asume el gobierno político de la ciudad. Y además es jefe de la iglesia. Además le dicen León Magno, León el Grande, precisamente por las medidas que tomó en su momento. El otro León, mucho más cerca para nosotros, que es León XIII, ¿no? ¿Por qué toma la continuidad León XIV?
Primero porque León XIII ve los problemas de nuestro tiempo, ve las revoluciones industriales, ve la descristianización, ve también, y esto hay que decirlo, Claro, la explotación del obrero. la explotación del obrero. Bueno, acá te hago un paréntesis. Dirían los marxistas, todo este tema de lo social y de Rerum Novarum viene algunos años después de los hechos de la Comuna de París, donde varios pensaban que se venía la revolución, que estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Claro. Y a la vuelta de la esquina estuvo el infierno. Mm. Lo que hay que ver es que León XIII va a continuar desde el punto de vista del magisterio y de la acción social, que no hay que olvidar. Hubo una profunda acción social por parte de fieles de la Iglesia Católica, en Francia, por ejemplo, en Inglaterra. Costó mucho porque es anglicana. Inglaterra es anglicana, dejó de ser católica lamentablemente, ¿no? Hace ya de esto de la época de Enrique VIII. Por lo tanto, Oliver Twist, ¿te acordás? Hemos visto la película, hemos leído su libro, nos habla de la explotación infantil, del trabajo infantil a los 8 años. Por lo tanto, la Iglesia era muy poco lo que podía hacer dentro de Inglaterra, porque la reina era la cabeza de la Iglesia también. La Iglesia es un organismo político rentado, pagado por el Estado, la corona británica. Así que mucho no podía hacer. Y volviendo al tema, León XIV toma esto de lo social, de los trabajadores, de ahí el nombre, y recupera a León XIII en este sentido. ¿Es algo necesario en esta etapa del capitalismo en la que estamos, donde creo que la deshumanización cada vez más grande, muere la relación de dependencia, casi todo es cuentapropismo, en algunos casos como emprendedurismo válido, pero en otro caso como trabajo negro, ya no se cumplen ni las 8, ni las 10, ni las 12 horas, ni nada. Perdón. Y por otra parte, quizás Francisco a lo mejor no se, si bien los nombraba a los obreros y a los trabajadores, quizás no se dedicó tanto al tema de los trabajadores, sino más a los desclasados, digamos, ¿no? Aquellos que no tenían ninguna representación, incluso sectores de la diversidad sexual que no estaban dentro de la iglesia. Bueno, ¿tiene que ver con esto? En parte, digamos, en parte. Primero porque toda esta cuestión de León XIII, lo que se llamó la cuestión social, que él la va a abordar. Sí. Además, recordemos que León XIII, el cardenal Pecchi, venía de una familia de la nobleza italiana. Él no era hijo de obreros, ¿no? Es decir, hay una apertura también de conciencia social por parte de cierta jerarquía de la Iglesia, y eso me parece muy importante. Pero la raíz es la descristianización. Cuando no está Dios presente en el corazón del hombre, la idolatría del dinero es terrible. Eso es a donde va el Papa en su misión religiosa, estoy hablando de León XIII, y la línea es continuada por Francisco y por León XIV. Pero hay otro elemento que vos mencionás, que es este individualismo feroz que lleva al sálvese quien pueda, y nosotros lo vamos viendo, emprendedorismo de alguna manera más formal, o el cuentapropismo. En aquel momento León XIII habló de los sindicatos, trayendo a la memoria los gremios medievales, donde capital y trabajo estaban unidos, porque lo que los unía era lo que producían. Si vos ponés la plata y yo pongo el trabajo y vivimos de fabricar sillas, bueno, busquemos lo que nos une, no lo que nos separa. Y lo que nos separó fue el liberalismo con la ley Le Chapelier en la época de la Revolución Francesa, y todo ese individualismo, toda esa atomización de la sociedad lo junta el comunismo y hace un cóctel explosivo. De tal manera que León XIII no es que aparece como una especie de meteorito paracaidista, hablando de cosas que la Iglesia no había hablado y no había tratado de formar, que eran los sindicatos, la importancia de los cuerpos sociales intermedios entre la familia y el Estado. Mientras no haya una solución que pase por un entramado social rico en entidades intermedias, no hay solución para un equilibrio que permita negociaciones, instancias de acuerdo entre capital y trabajo o entre otros sectores de la sociedad. Por eso la Iglesia... Si no hay acuerdo, esto es cosecha mía, si no hay acuerdo entre capital y trabajo, tenés lucha de clases. Y de alguna manera tenés el recurso extremo de los paros, de la huelga, que ya vemos que en la práctica hoy por hoy no pasa nada. Los que somos profesores y docentes nos damos cuenta, ¿no? Si los sueldos no aumentan, siguen viniendo arriba de una tortuga, pero cada día está peor el clima escolar. Por ejemplo, esta mañana me encuentro... Bueno, este miércoles vamos a tener paros, ¿no? Claro, esta mañana me encuentro con un profesor joven, de unos 35 años, me dice, renuncié a 22 horas cátedra frente a curso, horas titulares en escuela pública. Y le digo, ¿por qué? Porque terminé quemado, terminé yendo a terapia, primero por la suciedad de la escuela,
Segundo, por la anarquía en que se vive en las escuelas. Los chicos no les interesa, pero el interés no es el que nosotros también tuvimos, ¿viste? El propio del adolescente, ¿no? Ya es como que la escuela ya no puede educar, es como que los chicos no vienen para eso y los docentes están en el sálvese quien pueda. Claro. 38 años de docencia frente al curso me avala en lo que estoy diciendo. Yo no tengo otro interés que no sea desarrollar la actividad docente, además en beneficio del alumno y con el aporte del alumno. Pero eso digo, la huelga no sirve para nada. Los sindicatos han perdido credibilidad. Entonces, acá tenemos que ir hacia un nuevo acuerdo social, pero necesitamos que el gobierno provincial y el gobierno nacional asuman que no es cuestión de dejar a los chicos sin días de clase, porque los 180 declamados no se van a terminar cumpliendo. Algunos dicen que, bueno, Francisco abrió sobremanera la iglesia, o sea, fue aperturista, él entendía que la iglesia católica debía ser inclusiva, no sectaria, pero bueno, la abrió en exceso. ¿Coincidís con esto, digamos? Mira, una cosa es lo que... Y de alguna forma, y cierro la idea, León XIV vendría a ser una suerte de restauración conservadora o tradicionalista frente a esto? No, a ver, una cosa es lo que hizo Francisco, otra cosa que lo que los medios dicen que hizo. Ah, claro. Entonces hay que distinguir, ¿no? Es decir, le quieren marcar la cancha al Papa, bueno, es propio de la lógica y la dinámica de la sociedad mediática en la que vivimos, hace ya muchas décadas. Entonces, la Iglesia, para los distintos grupos sociales de cualquier índole, siempre tuvo apertura a través de sacerdotes y siempre hubo sacerdotes que no entendieron a la persona. Por ejemplo, Oscar Wilde, vos sabés que tenía familia y al mismo tiempo tenía un amante con el cual se había sacado unas fotos, y sin embargo en París, los últimos meses de su vida, le pidió a un amigo que viniera un sacerdote católico para asistirlo con los sacramentos, porque estaba entre la guitarra y el arpa. No, quiero decir con esto que no digo, la apertura siempre estuvo. Estuvo, pero, por ejemplo, no se había llegado a la bendición de parejas homosexuales, por ejemplo. Bueno, esa es una ambigüedad que se va a ir rectificando, porque la intencionalidad es llegar a un mundo plural, diverso, complejo, que no es cristiano, con un mensaje, y eso no es fácil, un mensaje que es el mismo hace 2000 años, y hay que saber transmitirlo. Y al mismo tiempo, la gente piensa por sí misma, entonces no todos entienden de la misma manera el mensaje. Es un terreno muy delicado, apasionante, desafiante, para llegar con el mensaje de siempre en condiciones totalmente nuevas. El Papa dice, no sé, una homilía de 2 hojas y le tijeretean 5 renglones. Y la gente comenta sobre los 5 renglones publicados. Claro. Y la otra hoja y media. Entonces, también esto forma opinión. Entonces, tenemos que buscar la manera, esto lo digo en términos de iglesia, de católico, de llegar con un mensaje, pero como lo dijo el Papa esta mañana en el encuentro con los periodistas acreditados en el Vaticano, les dijo, anuncien la verdad, y después pidió por la libertad de los periodistas encarcelados en el mundo, ¿viste? Lo cual yo creo que desde el Vaticano, que se diga eso, está llegando a horizontes muy, sin hacer publicidad a nuestra FM, está llegando a horizontes muy distintos, ¿no? Desde Nicaragua a Rusia, a Estados Unidos, porque donde no se le respeta al periodista la libertad de investigación para llegar a la verdad, se está atentando contra la misma gente. Y el Papa eso lo dijo esta mañana. Y el Papa va a ir a Turquía. ¿Cómo puede ser la relación, imaginás, con la Argentina, a sabiendas que es un Papa norteamericano? Está bien, pasó por Perú, pero es norteamericano, la relación entre Estados Unidos y Argentina siempre estuvo tensa, salvo ahora con Milei, que directamente se ha declarado pro-yanqui, pero siempre hubo una tensión, más aún luego de la ayuda de Estados Unidos a Inglaterra Malvinas, etcétera, etcétera. ¿Cómo pensás que puede ser la relación? Porque, o sea, es norteamericano, pero es latinoamericanizado de alguna forma, y bueno, creo que sigue el legado de Francisco en este sentido, ¿no? De incorporar a Latinoamérica al concierto de lo mundial. Sí, la respuesta está, desde ya te puedo decir, no por mí, sino por lo que dicen los vaticanistas más serios, autorizados, en su personalidad. Es un hombre de mucha escucha, es un hombre que además de escuchar, busca comprender, busca dialogar y encontrar caminos de solución.
pensemos que es políglota, habla 6 idiomas. Mira, en la misa inaugural de su pontificado no leyó, en un momento dado empezó a hablar en inglés con una fonética que vos decís, se bajó del avión estando en Nueva York, ¿no? De tal manera que tenemos delante un papa que tiene un conocimiento muy global del mundo, en intereses, en poderes fácticos, políticos, militares, financieros, y al mismo tiempo es una persona muy cálida, que, reitero, escucha mucho, busca comprender al que tiene delante y no es vehemente, para nada. No es vehemente y tampoco va a improvisar como Francisco los discursos. Va a pensar muy bien lo que va a decir y no va a alargar fácilmente el papel, pero no por inseguridad, sino porque sabe que en esa letra que él escribió, ¿no?, está la palabra que él quiere decir. ¿Puede venir finalmente a la Argentina? Sí, yo creo que sí. Y acá, bueno, un poco los argentinos somos, viste, además medio los porteños sobre todo, ¿no? Entonces nos creímos en un momento que éramos el ombligo del mundo porque el Papa era argentino y el mundo es mucho más grande que nosotros. Habría que ver en su agenda dónde está ubicado nuestro país. Y te decía lo de Turquía. Dice, bueno, pero eso le está marcando la senda porque eso lo iba a hacer Francisco. A ver, llámese Francisco, León, Pío, Juan Pablo, el que sea, hay una continuidad de proyecto. Y si el Papa sigue, lo hubiera hecho Francisco. Claro. Si el Papa muere, lo va a hacer el que le sigue. ¿Por qué? Porque vos fíjate, en Turquía, en el siglo IV, se llevaron a cabo 2 concilios para definir cuestiones dogmáticas importantísimas, de que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Verbo encarnado, o sea, el centro del cristianismo. Pero ¿dónde estuvo eso? En Turquía. Hoy Turquía es un país islámico, es un país donde las minorías, en este sentido religiosas, no tienen demasiada carta de ciudadanía. Y el Papa va a ir ahí, pero por razón histórica, pero en un momento geopolítico muy importante, porque vos sabés muy bien, Antonio, dónde está parada Turquía en el escenario de los BRICS, en relación a Estados Unidos, ¿no? Bien. Carlos Alberto Robledo, muchas gracias. No, gracias a vos.